Hola, buenas tardes a todos. Soy Abraham Cota Paredes y en este video voy a tratar de explicarles el tema del muro pantalla. Para explicarles el muro pantalla tengo que explicarles un poco cómo conceptualizamos nosotros la arquitectura. Nosotros vemos la arquitectura como objetos, como piezas. Aquí tenemos 4 maquetas. Si se fijan, la característica, al menos formal, que es lo que pueden ver, es que parecen todas como si fueran piezas, ¿no? Como si fueran piezas de Legos a las cuales le suceden sustracciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a entender la arquitectura como piezas, ¿no? Vamos a dibujar aquí un prisma. Entonces, la arquitectura que más nos gusta en la oficina es la arquitectura estereotómica, la arquitectura de la tierra, que nace de la tierra, la arquitectura del muro, del lleno sobre el vacío. Entonces, en esta arquitectura estereotómica, lo que más se trabaja son las sustracciones, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que a este prisma llegamos y le sustraemos una pieza, ¿no? Si lo viéramos en planta, sería algo más o menos así, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo este pedazo afuera, ¿no? Si tuviéramos un poquito para marcarlo más de negro, se alcanza a entender, ¿no? Se alcanza a entender el tema de la sustracción, ¿no? Ahora, la pantalla funciona como una sustracción, pero respetando un paño, un plano de una de estas caras, ¿no? En realidad, una de estas. Entonces, vamos a dibujar otro prisma, un poco más grande, y vamos a hacer la sustracción, pero ahora en la orilla, ¿no? Entonces, respetamos nuestro paño y sustraemos, ¿no? Vamos a borrar un poco acá, quizá lo dejamos con unas líneas de proyección para que se entienda qué es lo que estamos sustrayendo. Y vamos a imaginarnos que hay unas personas acá adentro, ¿no? Entonces, nosotros definimos el muro pantalla como un muro que divide dos vacíos. Al final le llamamos pantalla porque proyecta nuestra visual. Esta persona no le permite ver afuera, entonces está viendo hacia una pantalla como tal, ¿no? Pero nosotros generamos siempre un vacío después de la pantalla para que haya un espacio dividiendo el afuera y el adentro, ¿no? Entonces, tenemos aquí estas maquetas donde podemos ver distintas posibilidades que hemos desarrollado para trabajar la pantalla. La primera vez que usamos el concepto de muro pantalla fue en Casa Holguín. Esta casa que tenemos aquí, que estamos viendo atrás de nosotros, que es un juego en el sentido horizontal y vertical. Todas estas casas están dentro de condominios cerrados de la zona metropolitana de distintas ciudades de México. Punta Tiburón está en Veracruz y estas están, Casa para ver al cielo está en Zapopan y La Piedad está en La Piedad, Michoacán. Entonces, el concepto, la idea del muro pantalla nace con esta búsqueda de la intimidad, de la introspección, ¿no? De que las personas se sientan que viven en una privacidad, quizá no total, pero esta búsqueda de sentirte que vives de alguna manera aislado, ¿no? Que te olvidas de los problemas de la calle, los problemas de la ciudad, estas ciudades tan enérgicas, tan perturbadoras, tan caóticas que son las ciudades latinoamericanas, tenemos que decirlo, ¿no? Entonces, si se fijan, en Casa para ver al cielo, y en la mayoría de los proyectos, ¿no? En Casa Holguín, lo que hacemos es plantar la pantalla dividiendo el área de las cocheras y después generamos este vacío que lo vamos a marcar con una cruz para que se entienda que no hay construcción en ese punto. En Casa Holguín la planta se escalona y hacen ciertas cosas, pero lo que está haciendo es proyectar esta pantalla. En este caso aquí tenemos la sala, el comedor, la cocina. Entonces las personas que están acá adentro no ven hacia los coches, ¿no? Tenemos unas imágenes donde se alcanza a percibir el espacio de la sala comedor. Aquí estamos adentro, estamos viendo cómo baja la luz y al final lo que estábamos buscando en este primer proyecto era eso, ¿no? Era yo no ver hacia afuera. De alguna manera tenemos restricciones, entonces sí se puede ver cuando una persona, acá está la calle, vas caminando por acá y te puedes asomar. Es muy importante, yo lo trato de recalcar siempre, que la relación entre el interior y el exterior debe existir, pero no debe de ser evidente. Debemos de generar mecanismos
para que haya que recorrer la arquitectura para entenderla, hacerlo un poco más complejo, que por apariencia las cosas parezcan sencillas, pero necesites conocerla, necesites recorrerla para descubrirla y para entenderla. Si se fijan aquí en Casa Holguín, pues tenemos esta pantalla, esta serie de muros que se van escalonando, como jugando una arquitectura, eso, ¿no? Muy cerrada, muy potente por su mismo juego. Cuando me preguntan a qué me refiero con el lleno sobre el vacío, me refiero a esto, ¿no? A que la mayoría de la superficie, de la masa de la arquitectura, sea llena. ¿Por qué? Porque cuando estamos promoviendo el tema de que los huecos sean hacia adentro, la transparencia de nuestras edificaciones, nos gusta que sea hacia adentro, a menos que tengamos alguna vista muy interesante que enmarcar o que dirigir, pues en ese momento quizá abriremos huecos hacia allá. Pero en la mayoría de estos fraccionamientos, donde no hay nada interesante en el contexto inmediato que ver, pues generamos estos mecanismos de introspección a través de los patios. Entonces, fíjense cómo la primera vez que usamos la pantalla es Casa Holguín, ¿no? Se puede percibir ese desarrollo de la idea, ¿no? Yo hablo mucho de que cada arquitecto tiene que buscar algo, lo que sea, ¿no? Porque a través de intentos, el tratar de desarrollar una idea te lleva a encontrar nuevas formas de expresión. Entonces, la primera vez que usamos la idea del muro pantalla nos permitió, si se fijan, aquí está en planta baja, pero después, bueno, hay una casa que no aparece aquí, es la casa Vicencio, la pueden encontrar en nuestra página. Esa fue la segunda vez que usamos la pantalla, y a esta le llamábamos la casa número 3. ¿Por qué? Porque era la tercera vez que lo utilizábamos. Si se fijan, aquí la pantalla evoluciona, ya no está solo abajo, ¿no? Ya hablamos en el video anterior de cómo la llevamos a la planta alta. Entonces la relación entre el interior y el exterior existe, pero a través de descubrirla, ¿no? Y asomarte por esas ventanas, asomarte por abajo de la pantalla y encontrar la relación. La tercera vez la usamos en Casa en la Piedad. Si se fijan, ahora la pantalla ya no está en planta baja, ya no está en planta alta, sino en los dos niveles, ¿no? La pantalla la utilizamos en un espacio a doble altura, por eso la pantalla es tan grande, pero el hueco se encuentra solamente en la planta baja porque hacia allá proyecta la cocina. Entonces adentro, obviamente, como les decíamos, siempre después de la pantalla y ese ventanal hay un espacio vacío. Las fotos estamos viendo, aquí estamos adentro de la cocina, tenemos la cocina un poco atrás de nosotros, la pantalla, fíjense cómo viene bajando la luz a través de ese muro. Entonces es muy interesante cómo una idea la empezamos a desarrollar y empezamos a ver qué tanto nos da, qué tantas posibilidades nos puede dar, porque empezamos a notar que cambia, ¿no? La pantalla arriba, abajo, grande, pequeña, nos da distintas maneras de trabajar con la luz, porque al final, si se fijan, el tema de la arquitectura de la sustracción es eso, es dejar que la luz penetre en las piezas y que poco a poco se distribuya en los espacios interiores. Ya hablaremos de la concatenación, algo muy importante, en otros videos. Y como último, estamos viendo Punta Tiburón, una casa en Veracruz que vamos a trabajar este año. Se empezará la construcción, si todo marcha bien, en donde la pantalla, cada terreno es muy importante siempre, ¿no? Recalcamos que la pantalla no es algo que nosotros proponemos solamente porque sí, la utilizamos solamente cuando el proyecto lo pide, ¿no? Cuando te pide protegerte del sol, cuando te pide la intimidad, cuando te piden las dimensiones. En Punta Tiburón es un terreno muy vasto, ¿no? Tenemos más metros cuadrados que en todos los demás, y en este caso la servidumbre, ¿no? La restricción lateral era sur. Entonces el proyecto, como hace esta especie de trapecio, ¿no? La servidumbre corría, ¿no? En todo este perímetro. Entonces nosotros teníamos que trabajar con ese espacio, una servidumbre, una restricción de 2 metros, lateral y posterior 3, pero teníamos que de alguna manera aprovechar. Hablaremos más adelante ya específicamente de Punta Tiburón, pero lo que quiero que entiendan es la pantalla, que ahora la llevamos de manera lateral. Las recámaras un poco ven hacia esta pantalla, ¿no? Entonces las recámaras ven hacia el sur, al mismo tiempo la casa, el mar está al frente. Entonces la pantalla te enmarca las vistas hacia el mar. Vamos a trabajar más adelante y vamos a explicar más adelante cada uno de estos proyectos a fondo. Por favor, sigan los videos y no dejen de comentarnos sobre qué les gustaría que hablemos. Recuerden, la arquitectura como objeto, la pantalla como un mecanismo para generar la introspección, pero al mismo tiempo para controlar la incidencia de la luz en nuestros proyectos. Soy Abraham Cota Paredes, muchísimas gracias, hasta luego.